Habrá debate entre los aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección que, como sabemos, será el próximo 1 de junio. Ya estamos más cerca que lejos. Un tornado apareció, se avistó por los habitantes de Puerto Peñasco. Todo esto por la llegada del Frente Frío número 42. Y tembló en Guaymas. No hay mayores consecuencias, pero se registró un temblor allá en la Ciudad de México. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, evitó responderle al presidente de los Estados Unidos, quien ayer aseguró que la presidenta de México le temía al crimen organizado. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México. Y para todo el mundo son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, obligados siempre, pero también acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y desde luego aquí, en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde, noche y por supuesto los diarios del día de mañana. Y nos ve y nos escucha diariamente, bueno, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles. TV de Primera Plana, así nos localiza. TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale: Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También de esa manera nos puede escuchar. Hoy iniciamos semana laboral, aunque es un día inhábil para la burocracia y también para el sistema educativo. Pues son al final de cuentas logros sindicales, ¿sí? Porque oficialmente el 5 de mayo no es un día inhábil. Día inhábil el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 1 de mayo, ¿sí? Día inhábil el 21 de marzo, el 5 de febrero. La Navidad el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 16 de septiembre, nada más. Esos son los días que contempla la Ley Federal del Trabajo. Hoy es un día hábil, excepto para la burocracia, repito, para el sector educativo. Logros pues sindicales. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de Silvano, de Joviano, de Irineo, de Peregrino y de Irene. También hoy. Bueno, pues muchísimas felicidades como siempre de este espacio, usted que está de fiesta, sí, porque celebra su santo, porque es onomástico. Bien a las y los cumpleaños del día, por supuesto. Desde este espacio una calurosa felicitación. 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla. Sí, cuando el ejército mexicano venció al poderosísimo entonces, el ejército más poderoso del mundo en aquel 1862, sí, comandado por el general Lorenzés, derrotado oficialmente por el general Ignacio Zaragoza, pero participó mucho en esa batalla porque fue el que se enfrentó cuerpo a cuerpo un joven general entonces de nombre Porfirio Díaz Mori. También participó de manera destacada un sonorense, por cierto, Ignacio de la Torre. Bueno, pues es bueno recordar esa fecha, ese efeméride en este día, repito, 5 de mayo del año 2025. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora aprobó los criterios para la organización y celebración de los foros de debate entre las candidaturas a los cargos de magistraturas, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Sonora. Se van a aplicar en el marco del proceso electoral del Poder Judicial local. Asimismo,
contemplan relativo a la creación y funcionamiento de la plataforma Foros de Debate 2025. Dichos criterios tienen por objeto establecer las bases generales para la organización, celebración y difusión de foros de debate entre personas candidatas a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, de los tribunales colegiados regionales de circuito, así como a los cargos de juezas y jueces que integrarán el Poder Judicial del Estado de Sonora. Este acuerdo, pues establece que los foros de debate podrán ser organizados por medios de comunicación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona moral de los sectores público, privado, social, siempre que se garantice el cumplimiento de requisitos establecidos. Palabras más, palabras menos. Sí habrá, sí puede haber debate entre las y los aspirantes a jueces, a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del nuevo Tribunal de Justicia Judicial. Bueno, tal y como lo anunció el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, estos pueden ser convocados por la propia sociedad. Vamos a ver si dentro de este complicado proceso de elección de jueces, sí se puede organizar uno o varios debates. Pues ya lo veremos. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Tengo primero a Tony, y es que los jóvenes, ya jóvenes adolescentes, sí, ya jóvenes que sobrevivieron a la tragedia de la guardería ABC, pues en estos momentos están llevando a cabo una labor muy loable. Están difundiendo, sobre todo en escuelas, sí, este acontecimiento que desde luego se desea que jamás vuelva a ocurrir, la tragedia de la guardería ABC. Tony, muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a la audiencia, informarles que jóvenes sobrevivientes del incendio en la guardería ABC de Hermosillo anunciaron una serie de acciones previo al aniversario de la tragedia a fin de crear conciencia entre la sociedad. Dana Camila Espinosa, una de las jóvenes que logró salir con vida del inmueble, detalló que van a visitar escuelas primarias y además elegirán al mejor poema, canción, escrito o reclamo que realicen los propios estudiantes. Por el momento solamente es el día de Hermosillo, ya que es la primera vez que realizaremos esta actividad y estamos pues empezando este recorrido. Por lo menos solamente ese día de Hermosillo. Nuestra primera escuela sería la Manuel González Branco, el día de mañana a las 8 de la mañana. Maestro también detalló que el 5 de junio elegirán al mejor mensaje que se haya emitido desde los planteles escolares, lo cual podrá consultarse en las redes sociales Sobrevivientes ABC. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Tony López Moreno. Vimos las imágenes, son jóvenes pues ya de entre los 15 y los 18 años de edad. Hay que recordar que aquella horrible tragedia, repito, la tragedia infantil más grande, ¿sí?, de este país, pues fue el día 5 de junio del año 2009, ¿sí? Estamos hablando de ya hace, pues se van a cumplir 16 años de aquella tragedia. Apenas hacen bien y hay que reconocer la labor que están llevando a cabo estos jóvenes. Esta madrugada tembló en Guaymas, ¿sí? Una vez más, no son muy intensos, ¿sí? No son muy intensos, pero sí alcanzan a moverte el piso, como se dice comúnmente. Esta madrugada del lunes 5 de mayo se registró un sismo de magnitud 3.5, esto en la escala de Richter. Esto fue en las cercanías del vecino puerto de Guaymas, ¿sí? Lo informó el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento ocurrió a las 3 de la mañana con 48 minutos, a 75 kilómetros al suroeste del puerto, con una profundidad de 19.1 kilómetros, ubicado en las coordenadas 27.50 latitud y menos 111, ¿sí?, de longitud. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas por este evento sísmico. Sin embargo, se espera que se mantenga vigilancia en la zona como medida preventiva. Debido a la profundidad moderada y ubicación marina, el evento sísmico pudo haber sido percibido de forma ligera en comunidades cercanas. 3.5 de intensidad en la escala de Richter, durmiendo a esa hora, una de las horas más pesadas del sueño, ¿sí? 3, 4 de la mañana, difícilmente pudo haberse
sido motivo, causa para despertar a una persona. Pero repito, son recurrentes los movimientos telúricos, los temblores pues en Guaymas que tienen oficialmente un registro, porque todo el estado de Sonora, aquí vivimos en una zona sísmica, tiembla constantemente, pero son imperceptibles, ¿sí? No los sentimos, salvo raras excepciones. Sonora acumuló 10 casos de daños a la salud, repito, Sonora acumuló 10 casos de daños a la salud por calor hasta el pasado 26 de este abril, colocándose en el 9º lugar a nivel nacional con más personas afectadas por temperaturas extremas. Estas cifras reportadas en el panorama epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud representan un 16% menos en comparación con el 2024, cuando se habían registrado 12 casos sin ninguna defunción. Este año todas las afectaciones han sido por deshidratación en 7 hombres y 3 mujeres entre los 6 y más de 69 años de edad. ¿Se fija? Entre los menores con menos defensas, entre los adultos mayores con menos defensa. Todos estos casos de aquí, de Hermosillo. Y es que como lo hemos vivido, pues se adelantó en días pasados el verano. Sí, tuvimos fuertes temperaturas. Vamos a tratar de localizar un momento más a Gilberto Lagarda, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, porque estamos en este momento, al contrario del calor, sintiendo un frío por la llegada del Frente Frío número 42. Vamos con Gerardo Moreno. Y es que, bueno, ¿sí lo tenemos pendiente? A ver, tengo pendiente a Gerardo. Siempre tengo pendiente a Gerardo Moreno. ¿Sí? Viene, toca la puerta y hay que abrirle para que prepare su nota a Gerardo Moreno. Bueno, mientras llega Gerardo Moreno, déjeme decirle que ayer trascendió el fallecimiento del último sobreviviente del equipo integrante del Escuadrón 201. ¿Cuál fue el Escuadrón 201? El Escuadrón 201 fue un grupo de mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el fallecimiento del sargento primero retirado de transmisiones César Maximiliano Gutiérrez Marín, ocurrido el pasado 3 de mayo a la edad de 100 años de edad. ¿Sí? 100 años de edad, ¿sí? Originario de Hermosillo, el sargento Gutiérrez Marín fue destacado veterano de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, unidad que representó a México en un combate durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte del Escuadrón Aéreo 201. Durante su servicio demostró entrega, disciplina y valentía, reportó la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que le valió la medalla Servicio en el Lejano Oriente. Su destacada trayectoria culminó el 31 de marzo de 1970, sí, hace ya 55 años, cuando pasó a situación de retiro. 100 años de edad. 100 años de edad tenía César Maximiliano Gutiérrez Marín, originario de Hermosillo, y que formó parte del Escuadrón 201, que de manera específica, sí, entró en ayuda, en alianza con los Estados Unidos y viajó específicamente a Filipinas, sí, atravesó todo el océano Pacífico. Gerardo Moreno, muy buena tarde, te escucho. Hola, ¿qué tal, maestro Quirrín? Qué gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Le quiero platicar que Martín Salazar Zazueta, representante de los comerciantes aquí en Sonora, aseguró que la aplicación de una jornada laboral semanal de 40 horas en los centros de trabajo aún no sería una obligación, pues no está dentro de las leyes laborales y se debe hacer un tema que se analice a fondo, a detalle, antes de poder aplicarse. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Sonora, la FECANACO, y también de la Cámara del Comercio Pequeño en Hermosillo, la CANACOPE, consideró que la forma en que se busca establecer esta medida, aun y cuando se plantea sea de forma paulatina, no sería hasta estos momentos obligatoria. Hasta el momento, a pesar de las declaraciones dadas por las autoridades federales en este tema, no hay aún una obligación para comenzar a reducir la jornada en los centros de trabajo. Sin embargo, esto genera una presión por parte del gobierno al sector empresarial para que en el corto tiempo se pueda lograr la aprobación del proyecto
que ya lleva 2 años sobre la mesa. Maestro recalcó que es importante aclarar que en el Congreso de la Unión no se han autorizado ningún proyecto que modifique la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo, ya que el pasado 30 de abril finalizó el periodo ordinario de sesiones y no se aprobó el proyecto de reforma en ese tema. Además, apenas a nivel nacional se había anunciado una convocatoria a foros de consulta durante los meses de junio y julio por parte de la Secretaría del Trabajo para que ahí empresarios participen y puedan llevar a cabo un consenso favorable para la aprobación de este proyecto. Señaló que el análisis debe ser serio y formal porque esa medida paulatina puede llevar a que el empleo formal se deteriore y aumente la informalidad, ya que muchas micro y pequeños negocios no podrán soportar este tipo de ordenamientos por todo lo que implica en el pago de horas extras, tratar de contratar más personal y además pago de seguro social, Infonavit, entre otras prestaciones. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Moreno Valenzuela. Y bueno, hace un momento le comenté a usted que estamos en estos momentos aún sintiendo los efectos del Frente Frío número 42. Ingresó ayer muy temprano aquí al estado de Sonora por el noroeste, sí, por el noroeste del estado de Sonora. Esto pues provocó una disminución pues drástica de las temperaturas y vientos ráfagas hasta de 70 a 80 kilómetros por hora aquí en el centro del estado de Sonora. Esta noche de domingo, de un momento a otro, cambió, número uno, la velocidad del viento, ¿sí? Y la temperatura era un viento helado. Y también esta mañana, pues amaneció, un amanecer muy fresco, aquí particularmente en el centro del estado de Sonora. Inclusive en Puerto Peñasco tuvieron un avistamiento muy extraordinario. Usted sabe lo que es un tornado, ¿no? Bueno, pues los habitantes de Puerto Peñasco tuvieron a la vista un tornado en el mar. A ver, tenemos, aquí está la imagen, ¿sí? Aquí está la imagen. Esto fue detectado pues por muchos habitantes allá en Puerto Peñasco y la verdad es que en su momento se mostraron temerosos pidiendo pues que no se dirigiera pues rumbo a la población. No pasó a mayores, no pasó de ahí, pero sí el espectáculo, sí, pues fue inevitable. ¿Sí? Por lo demás, extrañísimo, muy extraño. Un tornado se genera pues cuando existe una combinación de viento muy frío con viento muy caliente, vaya, y se establece este remolino. Repito esto, allá en Puerto Peñasco, hace apenas unas cuantas horas, y precisamente por el ingreso del Frente Frío número 42. Esto seguirá adelante todavía el día de hoy. Mañana regresará ese adelanto del verano aquí en el estado de Sonora. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan,
láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Ayer domingo 4 de mayo se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena presidida por su presidente, que es Alfonso Durazo Montaño, quien también firma como gobernador del estado. Esta reunión generó alguna expectativa porque hay un reproche, ¿sí?, expreso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que envió una carta con el propósito, se dijo, de recordar los grandes valores de Morena, así entre aquel axioma de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México, pero también para evitar los lujos, ¿sí?, y el nepotismo, sobre todo en esos aspectos se centró. Tengo parte del mensaje del gobernador Durazo en su papel de presidente del Consejo de Morena. A ver, adelante. Recordemos el acuerdo de este mismo Consejo Nacional para conducir la elección de nuestra coordinadora de los comités para la transformación nacional, que por su transparencia y legalidad constituyó un hito democrático, no solo en nuestro movimiento, sino en nuestro país. El apego a esas reglas internas y su aplicación transparente han generado importantes dividendos electorales y han fortalecido nuestra unidad interna. Tales reglas llevaron a nuestra ahora presidenta a ganar la presidencia de la República con un resultado histórico de 36 millones de votos. Nuestro partido se consolidó así como la fuerza política más importante del país y en un referente para los partidos progresistas del mundo. Finalmente se estableció un documento que fue firmado por todos los delegados políticos de Morena asistentes a esta reunión el día de ayer, efectivamente aceptando las peticiones y recomendaciones de la presidenta de la República. Repito, entre ellas evitar el nepotismo, ¿sí?, y evitar los lujos, utilizar muchos guaruras, utilizar grandes camionetas de lujo. Es una petición especial de la presidenta de la República. ¿Usted cree que eso funcionará? ¿Usted cree que las y los mandatarios estatales que en este momento tienen un fuerte dispositivo personal de seguridad lo van a recortar? ¿O seguirá vigente por el argumento de que es necesaria la seguridad personal, sobre todo en algunas regiones como Chiapas, Guerrero, Michoacán, inclusive Sinaloa, por supuesto, y Sonora? Bueno, pues ya lo veremos. La presidenta Claudia Sheinbaum, hoy 5 de mayo, ofreció un mensaje y recordó que esta batalla ganada por México aquel 5 de mayo de 1862 fue también un ejemplo de la defensa de la libertad y soberanía mexicanas. Esto te lo digo, Juan, para que lo entiendas. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien ayer dijo que la presidenta efectivamente había rechazado su propuesta para que el ejército estadounidense ingresara a México para combatir al crimen organizado y que la presidenta había rechazado tal petición. Y justificó Trump, dijo, porque la presidenta Sheinbaum le tiene miedo, tiene temor al crimen organizado y eso la altera. Así lo dijo el presidente Trump. Esta mañana cuestionada sobre este tema, dijo la presidenta, no, prefiero no responderle a través de los medios de comunicación porque pues puede establecerse una mala interpretación. Yo prefiero seguir adelante con una relación cordial, ¿sí?, como la hemos llevado hasta este momento. Inclusive, esta mañana alguien le cuestionó respecto a que esas prácticas de nepotismo, corrupción y lujos de algunos morenistas se parecían al PRI en su momento. Esto dijo la presidenta sobre este tema. Los otros dos puntos
tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello, porque el PRI era un partido corporativo, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas, participaban como tales en el partido de Estado. En este caso no, Morena tiene una afiliación individual. Pero de todas maneras es importante por la historia de México ponerlo en los puntos y decir, no caigamos en lo que fue una historia en nuestro país que no fue buena. Y la otra pues es parte de las orientaciones, no hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre. Okay. Bueno, no es el PRI de aquellos años Morena. Bueno, pues en fin. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó acciones relevantes los días 2, 3 y 4 de mayo en San Luis Río Colorado y Santa Ana. En Sonora, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon 3 inmuebles, detuvieron a 3 hombres vinculados a un grupo delictivo y les aseguraron diversas dosis de droga, 18 cargadores, 305 cartuchos y un vehículo. En Caborca aseguraron un arma larga, 4 cintas para eslabones, 2,000 cartuchos, diversas dosis de droga, 4 chalecos tácticos, 6 placas balísticas y un rifle de postas. En Sonoita, es decir, el municipio es Plutarco Elías Calles, localizaron un vehículo y aseguraron un arma larga, 2 armas cortas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. En Cajeme, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a 2 personas asegurándole 2 armas largas, 2 cargadores, 46 cartuchos, 2 chalecos balísticos y un radio más bien de comunicación. Después de estas notas, creo que podemos llegar a la conclusión del narcotráfico y entre otras cosas o características el narcomenudeo, pues que está a todo lo largo y a todo lo ancho del estado de Sonora. Por cierto, en la agresión armada registrada la tarde del domingo ayer 4 de mayo en fraccionamientos Chulavista 3 en San Luis Río Colorado, un hombre fue ejecutado a balazos y un niño identificado como Alexander de 9 años fue víctima colateral al ser herido de gravedad. Este hecho violento sucedió en un domicilio de las calles Río Plata y Agua Dulce. Estamos hablando de San Luis Río Colorado. Y bueno, otro fin de semana más violento en Cajeme. ¿Qué le digo? Consecuencia de los ataques armados registrados en distintas colonias de Ciudad Obregón, fueron asesinadas 3 personas, entre ellos una mujer embarazada. Los 3 hechos ocurrieron la noche del pasado sábado. Sigue teniendo mínimo un promedio de 20 asesinatos, 20 homicidios dolosos, Ciudad Obregón, ¿sí? Y el presidente municipal, Javier Lamarque, asegura que se ha disminuido el homicidio doloso. Bueno, pues así las cosas, ¿sí? Voy a hacer una nueva pausa y regreso. Tengo un invitado especial. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi.
El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser, Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser, Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Le agradezco, como siempre, de manera especial al licenciado Manlio Fabio Beltronex, ex gobernador de Sonora, actual senador de la República, esté nuevamente en este estudio. Señor licenciado, muchísimas gracias, le reitero, y muy buena tarde. Javier, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de estar con tu audiencia. Lo he visto en algunos espacios periodísticos, tiene usted buena presencia, ¿sí? Pues mira, es que hay muchos temas, ¿no, Javier? Y a veces no se abordan con la pertinencia necesaria. Me decían hoy en la mañana y desde hace unas semanas que, por ejemplo, este último tema de enfadoso del gusano barrenador, pues a final de cuentas existió, ¿no? No era un problema que no existía, es un problema que existió porque lo hicieron problema. Hacía una analogía con algunos otros amigos que es un asunto que es como cuando tú te subes a un camión y el chofer irresponsablemente o distraído se duerme, agarra velocidad, casi mata a que los pasajeros que van ahí, por fin logra controlar el camión y cuando lo controla todo el mundo asustado y en el grito les dice, a ver, no pasó nada, tranquilos, no pasó nada. Bueno, pues si nosotros no queríamos que pasara nada, es lo mismo que con este descuido que tuvo el gobierno federal, que lo dejó llegar hasta una amenaza de que el día 1 de mayo o el día último de abril nos iban a cerrar la frontera. Una vez más. Y entonces no teníamos por qué llegar a eso. Usted elevó la voz y dijo, oye, gobierno federal, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Julio Verdeguer, que es el titular de Agricultura, le respondió a usted, sí, diciendo, calma, primero consúltenos, no pasa nada. Al final de cuentas, nuestra comunicación no pasó nada más. Bueno, no pasó, pero el susto al 27 de abril. Por eso la analogía queda en este caso. Pues sí, pues no teníamos necesidad de haber estado en ese problema. Se podía haber evitado completamente si hubiera atención sobre el asunto, pero hay muchos temas que están desatendidos. No pasa nada, hombre, ya estamos ahorita controlando el tema del crecimiento económico. Ya no va a haber recesión técnica. ¿Por qué? Porque crecimos en el último trimestre al 0.02 a Chihuahua. Bueno, pero yo te doy un dato ahorita. En el cierre de abril, el Seguro Social declara que tiene 43,000 empleos menos que del anterior. Bueno, cuando tú ves caer los empleos, es que ya se está reflejando la falta de crecimiento económico. Y este crecimiento económico, no creas que se va a alentar cuando desaparecemos, y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, el Instituto para la Transparencia, cuando desaparecemos la Comisión Federal de Competencia Económica que evita los monopolios, cuando desaparecemos el Instituto de Telecomunicaciones que le arroga más facultades a la Presidenta de la República o al Ejecutivo Federal en turno, o cuando nos aventamos una aventura como la del Poder Judicial. Pero en conclusión, al economista Manlio Fabio Beltrones, ¿hay recesión? ¿Hay recesión técnica? Técnicamente estamos en recesión. Se está exagerando el punto. No, técnicamente. Porque para el gobierno también se está exagerando el punto. Se establece que en el último bimestre o trimestre no se repitió lo de 2 trimestres anteriores, ¿sí? Y por eso, técnicamente hablando, no estamos en recesión. Eso dice el gobierno. No, técnicamente es que ya estamos casi en recesión.
no se ha admitido la misma por el crecimiento del 0.02%, o sea que se evitó la caída en ello. Pero no lo deseo, yo solamente lo advierto. Advierto que si no le damos un nuevo rumbo al país, si no encontramos una buena negociación con nuestros socios comerciales más poderosos que son los Estados Unidos, que estamos sujetos a los caprichos de la personalidad del presidente de ese país, podemos tener graves problemas. A ver, si no hay crecimiento económico, pero sí crece la recaudación, ¿por qué crece la recaudación, Javier, si no hay crecimiento económico? ¿Quién nos explica el asunto? Pues es que cuando revisas en dónde creció la recaudación, te das cuenta de que en específico el rubro más importante de crecimiento de ella está en los impuestos especiales, en los IEPS a las gasolinas. Ojo, si tú vas y cargas gasolina en los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que es mínimamente 60% más barata. ¿Por qué aquí es más cara? Si el petróleo vale lo mismo en el mundo y supuestamente nosotros somos productores de petróleo, por los impuestos que le están cargando. Y los impuestos, pues, el IEPS se va ajustando conforme la inflación. Si tenemos inflación, pues vamos cayendo en ello. Pero de eso yo qué sé. Estamos platicando de las preocupaciones que tenemos de temas importantes. Oiga, licenciado, está diciendo, yo estoy advirtiendo, yo estoy hablando de un escenario, de un panorama. A ver... si no lo deseo. ¿No está arando en el desierto? No, porque al final de cuentas, alguien o algunos lo tenemos que decir. No todos pueden cerrar los ojos y con eso evitar la realidad. Yo lo he dicho y lo tengo, además, como un método personal de vida que he aprendido. Yo puedo reñir con muchas cosas, pero con lo que no me va bien, si peleo, es con la realidad. La realidad siempre me gana, la realidad se impone. Y creo que aquí estamos hablando de cosas reales, absolutas. Ahora, pues quisiera preguntarle, luego de todo este panorama, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Sí? La respuesta creo que sería lógica, pero a ver, lo voy a poner en este escenario, ¿no? Una voz como la de un expresidente hizo mover sin duda alguna la presidencia de la República, ¿sí? Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México 94-2000, acusó de una muerte de la democracia y que este gobierno nos conduce rumbo a la tiranía. ¿Qué opinión le merece? Tú sabes que Ernesto no es alguien de mis afectos. Quería recordarlo, pero pues usted ya lo dijo. Lo has sabido. No obstante lo anterior, dicen que amores y resentimientos no matan conocimiento. A ver, otra vez. Yo creo, ¿Cómo? Amores o resentimientos no matan el conocimiento. Bueno. Yo puedo no estar feliz con su presencia, pero tengo que reconocer que Ernesto es un muy buen economista y al final de cuentas fue presidente de México y construyó 2 instituciones importantes. Nada más 2, ¿eh? Hay presidentes que han construido muchas más, pero esta fue la nueva Corte, la nueva Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial distinto al que se tenía antes, y la otra fue el darle el siguiente paso al Instituto Electoral Federal, en donde lo ciudadanizó por completo. Entonces esas 2 partes hicieron justicia en buena situación porque él es muy estructural y la otra es democracia plena, que los votos se cuenten de manera real, cuenten y se cuenten. Esas 2 experiencias creo que es lo que animan a Zedillo a alzar la voz y a decir México no va por un buen rumbo, pero es inevitable pensar, Javier, que él, como buen economista y maestro en estos momentos en los Estados Unidos, está observando los números. Es que los números no mienten y por eso es que él hace esa aparición de manera súbita y hace la denuncia. Creo que en lugar de combatirlo, deberían de escucharlo. Pero tú te has dado cuenta, Javier, y muchos de quienes nos están escuchando y viendo, de que
este gobierno como el anterior, cuando tú haces una denuncia o pones sobre la mesa un problema, de allá para acá lo que vienen son insultos y descalificaciones. En lugar de ponerse a estudiar y abordar el tema de manera distinta, lo que hacen es volverlo muy personal. Y a Ernesto le reviven un viejo asunto que es el Fobaproa. Javier, si a esas vamos, yo creo que Andrés Manuel López Obrador se gastó 3 o 4 veces más el Fobaproa en las inversiones inútiles que están tiradas en la República Mexicana. El propio Cedillo dijo, ¿no? O en deuda. Lo en reto deuda, a auditar con un especialista internacional para ver cuánto fue lo que se pues gastó. Por eso acabaron con el INAI. Y el beneficio, pues, que dejó a las y los mexicanos, que evidentemente es nulo. Pero por eso acabaron con la transparencia. Hasta este momento. ¿No te has dado cuenta que de 6 años acá, casi todo es de seguridad nacional y lo reservan por 5, por 10 o 15 años? Tú no puedes acceder a esa información de cómo se gastó el dinero en la refinería que no refina o en el trenecito que no da resultados. Como aquí también en el tren que se está haciendo, las vías de ferrocarril, nada más para entrar o no entrar a Nogales. Pues primero declararon que era 8,000 millones y ahora ya van en cerca de 13,000 o 14,000 millones de pesos gastados, el doble. Pero si tú quieres entrar a la información, está reservada por 5 años. Opacidad, pues. Bueno, por eso efectivamente desaparecieron al INAI y a otras muchas instituciones que se abrían a Juan Pueblo, sin duda. Y algo más valioso que eso, Javier. Esas instituciones habían modernizado el presidencialismo mexicano como lo habíamos conocido a ultranza, en donde había una presidencia imperial, como lo decía Vargas Llosa. Las instituciones autónomas le dieron vida a una nueva forma de gobernar sin tanto autoritarismo. Por eso es que Ernesto, otra vez, válgase la redundancia, denuncia esa parte, aunque él la llama dictadura, ¿no? O algo así. Tiranía. Bueno, es un autoritarismo que cada vez les está resultando más sabroso al partido en el poder en turno, al partido oficial, al partido Morena. Y lo notas tú en el Congreso, lo notas en el Senado, lo notas en la Cámara de Diputados, donde no quieren escuchar a la oposición. Senador, recuerdo que en su momento en campaña, Xóchitl Gálvez la cuestionaron diciendo, oiga, usted está haciendo alianzas con el PRI corrupto, déjense de cosas, dijo, el PRI está en Morena. Entre otras cosas, ¿no? Y ahora están cuestionando a la presidenta de que algunas prácticas como el nepotismo y los lujos que se dan algunas y los legisladores, pues se parecen mucho a aquel PRI. Yo digo que no pueden negar el ADN del PRI, ¿sí? Pero ¿qué opina usted de esa actitud? Yo creo que el régimen político pues es el mismo. Mira, Javier, yo viví el PRI en el poder, el PRI que no pudo, el PRI en la oposición, nuevamente el PRI en el poder, que fracasa, y ahora el PRI en la minoría. Los he visto, he visto todas esas etapas, ninguna se parece en sí misma, todas son diferentes, distintas. Y si alguien quiere encontrar ese refugio de decir, es que ese PRI que no terminó de irse, terminó construyendo Morena, creo que están muy equivocados. Había un PRI que tenía la oposición adentro del PRI y que nos respetábamos porque pensábamos distinto y nos hacíamos valer como corrientes críticas internas. ¿Dónde se rompe ese PRI? ¿Sí? Se rompe en la época del presidente de la Madrid, en donde ya no se admiten más corrientes y se separan del PRI toda la oposición interna que nos moderaba, que hacía ponderaciones alrededor de Cárdenas, Porfirio Muñoz, Ifigenia Martínez y tantos otros más que se fueron. Hubo un antes y un después. Porque ya no se soportó la oposición dentro del PRI, cuando era lo que enriquecía al PRI. Ahí sí podía ser un partido casi único, porque la oposición la tenía dentro y se respetaba a la oposición. Hoy Morena no tiene oposición interna.
Eso es una disciplina vertical absoluta y el que se quiera salir de ella es defenestrado, pero defenestrado absolutamente. Eso no sucedía completamente con el PRI. Ahora, el PRI que tenemos ahora con un dirigente realmente sin mucho sentido ni valor, como es llamado Alito, en verdad que es una caricatura. Bueno, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Voy a hacer una pausa y regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Llegó tu época preferida, la ExpoGan Sonora 2025. Ven y celebra la edición número 40 con espectáculos increíbles y lo mejor de nuestra ganadería. Del 30 de abril al 25 de mayo. ExpoGan Sonora 2025, 40 años contigo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Seguimos adelante conversando con el licenciado Manlio Fabio Beltrones. Oiga, licenciado, con la compañera Soledad Durazo, sí. Dijo usted que a pesar de que no estaba de acuerdo con el método, iba a participar en la elección del 1 de junio, fecha pues de las elecciones para designar a nuevos jueces, magistrados, ministros de la Corte. ¿No es un aval de facto, de hecho, a este proceso de su parte? Pues mira, Javier, todos saben que yo voté en contra de este bodrio, de este espectáculo que quieren dar y que va a ser hasta cierto punto una farsa. Nadie ignora que los cuadros del partido oficial y sobre todo los programas de beneficio social los están poniendo en marcha para ver si capturan algunos votos a favor de sus candidatos que ellos dispusieron estuvieran en la contienda, porque hasta eso los comités de evaluación eran de Morena y de uno solo. Pues esto es casi una farsa. No obstante lo anterior y haber votado en contra, nomás déjame hacerte dos reflexiones sobre mi persona. Adelante. La primera, yo creo que en esta contienda, de todas maneras, están participando, sobre todo para magistrados y jueces y algunos de ministros, gente muy valiosa que se atrevió a creer en que el proceso podría ser legítimo y que vale la pena el no dejarlos solos. Son gente que viene desde el Poder Judicial o viene desde lo que es el litigio, pero respetables, así como hay otros que realmente no merecían estar ahí y que el mismo Morena los está denunciando por tener contubernio o 26, vínculos con la delincuencia. 26. Ese es número uno. Pero número dos, cuando yo asumí esta función del Senado que me dio el voto de los sonorenses, yo protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No nada más yo protesté,
Yo les pregunté, porque yo fui el que instalé esta Cámara, por ser el decano, le pregunté a todos los demás si protestaban cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo no podría a estas alturas de mi vida el ir en contra de lo que ya establece la Constitución, aunque yo no estuve de acuerdo con lo que se puso en ella. Pero a final de cuentas es la Constitución que nos rige y la que nos da orden. Esa es la razón por la cual el día primero yo voy a ir, y no se trata de legitimar o no, sino de cumplir conmigo mismo y con mi conciencia. No es jugarla con Dios y con el diablo al mismo tiempo, pues. No, eso no puede existir, no puede existir. Tú sabes muy bien que al final de cuentas Dios se da cuenta. Bien. Otro tema. El presidente Trump dijo ayer que efectivamente la presidenta Sheinbaum había rechazado su propuesta de autorizar al ejército estadounidense a atacar al crimen organizado aquí en territorio nacional. Y dice que lo hizo porque le teme al crimen organizado y eso la altera. ¿Qué papel asume? ¿Qué papel asume Manlio Fabio Beltrones en este caso en su calidad de senador encargado pues de esta Cámara que ve sobre todo y es aval de los asuntos internacionales? No oculto el que a final de cuentas lo he expresado en alguna otra ocasión, que yo de verdad saludo la paciencia con la que la presidenta Sheinbaum ha ido sobrellevando este debate, esta discusión, estas relaciones con un hombre tan impredecible como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El país más poderoso económica y militarmente que existe hoy en el mundo. Pero pues este tema no es nada más de sobrellevar, sino necesita una estrategia. Y creo que ya está llegando un límite. El límite es de que ya admiten que el presidente de los Estados Unidos le está diciendo: si tus fuerzas armadas no son suficientes para combatir al narcotráfico, cierto o no, en ese orden, aquí están las mías para que puedan intervenir. Tenemos en el Senado una broma que hacemos porque siempre estamos votando, porque es facultad del Senado, la entrada o salida de tropas, entrada de tropas extranjeras o salidas de tropas mexicanas al exterior a capacitación o a intercambio de experiencias. Y yo les digo a los compañeros ahí que antes de aprobar una nueva entrada hay que vigilar si se fueron los otros que les dimos permiso, porque son continuas las entradas y salidas de tropas, no nada más de Estados Unidos, de Francia, de algún otro lugar del mundo. En este caso estamos hablando ya muy en serio de que cuando hace una propuesta y la pone sobre la mesa el presidente Trump, es que lo está pensando. Y es que está pensando también en acciones no nada más oficiales, sino también en acciones encubiertas. Y que la voz de la presidenta fue muy clara y contundente, decir no. Pero eso no es suficiente como para lidiar con un personaje como el presidente de los Estados Unidos. Confío en que su equipo alrededor esté ya planteando una estrategia de cómo sobrevivir ante este embate del gobierno de los Estados Unidos, que considera insuficiente, no obstante, el gran ejercicio que se está haciendo, el combate a la delincuencia. ¿Y no te has dado cuenta, además, Javier, que la presidenta de México está rectificando sin reconocer? A ver, ella no reconoce que estaba mal el tema de seguridad pública, pero rectifica. Ahora sí hay decomisos de laboratorios que decía Andrés Manuel López Obrador que no existían. Ahora sí se decomisa mucha más droga que decía Andrés Manuel o el gobierno de López Obrador. ¿Esta es una consecuencia, licenciado Beltrones, de la presión de Trump, ¿no? Detienen capos que decían que no detenían. No extraditan, sino expulsan, defenestran a 26 delincuentes que estaban en las cárceles. Es un obsequio, fue un obsequio. ¿Sabes qué se llama técnicamente eso? Un destierro. Sí. Los desterraron. Así es. No tienen patria.
No tenían otra cosa tampoco, pero en este caso hizo ¿fue bien. consecuencia de la presión? Bueno, pero está rectificando sin reconocer, porque cuando alguien tiene un problema, vamos a decir uno de los más comunes que se acostumbra, alcoholismo, por decir un vicio, y va a un tratamiento médico, lo primero que te piden es que reconozcas que lo tienes, porque si no lo quieres reconocer, pues no lo vas a resolver. No, nomás es que se me pasaron las copas. No, es que no puedes tomar ni una. Sin chiste. Sí, pues ¿cómo? Pues eres alcohólico o eres alguna otra cosa, drogadicto. Sí. Bueno, aquí lo primero que habría que hacer es reconocer que la estrategia de los 6 años de abrazos y no balazos fracasó. Y que se dieron cuenta en todos lugares y que se está rectificando sin reconocer. Pero eso lo saben también los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. Por eso la presión que viene. Y esto quedó plenamente demostrado en los descubrimientos ahí del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Que también lo están negando. En el estado de Jalisco. De Jalisco. Oiga, es 5 de mayo. Y esto de admitir que un buque de guerra estadounidense atracara en Veracruz, pues a mí me hace recordar 1848, cómo también llegó una nave y al rato nos estaban invadiendo. ¿Estamos exagerando demasiado o puede llegarse a ese punto? Ahorita dijo usted, Trump lo pensó, ¿sí? O lo está pensando en una estrategia, inclusive encubierta. Es decir, no creo que quite el dedo del renglón. Algo va a ocurrir, pues. Y lo acaba de repetir, ¿no? Dijo, no, es que la presidenta Sheinbaum es una mujer muy amable, pero le tiene miedo a los cárteles. Sufre con ellos. Vamos, yo no le he visto ningún miedo hasta ahorita, ¿eh? Yo le he visto combatiendo abiertamente, pero aquellos parecen, o el señor Trump parece insaciable. Insaciable en cada una de las sesiones que se hacen. No, y cada vez que hace una llamada telefónica con la presidenta de México, primero la papacha y luego le da el golpe. Bueno, pues al final de cuentas entra como el bueno y termina como el malo, ¿no? Una pregunta más, licenciado Beltrones. Su iniciativa para que las madres buscadoras formen parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Cómo cree que le va a ir? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Va a quedar simplemente como un buen deseo? No, se está planteando un extraordinario para analizar la iniciativa que después presentó la señora Sheinbaum. Y lo que estamos buscando es que varias de las iniciativas que se presentaron pues puedan ser dictaminadas junto con la iniciativa presidencial. Pero estos dicen, no, vamos a dictaminar nada más la iniciativa presidencial. Pero con quienes yo he platicado del mismo gobierno les digo, a esta iniciativa presidencial le hacen falta varias cosas, pero dos en específico. Ustedes no pueden resolver el tema de la búsqueda de desaparecidos generando más burocracia en la Comisión Nacional de Búsqueda, que por cierto sería la primera que habría que buscar, porque no sabemos ni dónde está. Lo que quiere la iniciativa presidencial es darle más burocracia a la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo que buscamos nosotros en nuestra iniciativa es hacer que se reconozca a las madres buscadoras o a los buscadores, que son hombres, mujeres, hijos, como auxiliares de la Comisión Nacional de Búsqueda, no como burocracia de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que se le den garantías. Hay muchas madres y padres que han muerto buscando a sus hijos por el atrevimiento de haberlo hecho sin el permiso de los delincuentes. Y las amenazas, múltiples amenazas. Entonces traemos un problema ahí. Y el otro, vamos, esto hay que evitar que nos vuelva a suceder, y ese es el registro de ADNs de los desaparecidos, para que donde se encuentre un resto humano, un hueso aunque sea, pueda identificarse de quién es y se acabe el duelo. Ojo, el duelo de las familias que sufren la desaparición. En ese sentido, pero que descansen cuando menos, que es lo que buscan, descansar. Así es. Sí. Licenciado Beltrones, yo le agradezco mucho que haya determinado estar aquí de nuevo. El agradecido soy yo, creo que siempre es muy interesante platicar con este hombre que es uno de los sonorenses más distinguidos, y yo me atrevería a decir de los mexicanos más distinguidos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pendientes, muy buena tarde. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias, de invitación para el día de mañana. Recuerde, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y usted nos localiza fácilmente en cualquiera de las redes sociales. Y anotando así, TV de Primera Plana, así nos localiza.
Como siempre en la producción, Juan Berrios, gracias. Aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes. Muy buen provecho.